La Ciudadela Escarlata parte 2. Capítulo 3. ¿El león caminaba con paso firme por los pasillos del infierno? A su paso, sombras lúgubres caían. De muchas formas anónimas y cortantes. Monstruos con fauces abiertas y chorreantes. La oscuridad se estremeció con gritos y alaridos. Cuando el león caminó por los pasillos del infierno. Antigua balada. El rey Conan probó el anillo en la pared y la cadena que lo ataba. Sus extremidades estaban libres, pero sabía que sus grilletes estaban más allá incluso de su fuerza de hierro. Los eslabones de la cadena eran tan gruesos como su pulgar y estaban sujetos a una banda de acero alrededor de su cintura, una banda tan ancha como su mano y de media pulgada de grosor. El mero peso de sus grilletes habría matado de agotamiento a un hombre menor. Los cerrojos que sujetaban la banda y la cadena eran enormes, que difícilmente podrían haber sido abollados por un mazo. En cuanto al anillo, evidentemente atravesaba la pared y estaba sujeto al otro lado. Conan maldijo y el pánico se apoderó de él mientras miraba fijamente la oscuridad que se apretaba contra el semicírculo de luz. Todo el miedo supersticioso del bárbaro dormía en su alma, inalterado por la lógica civilizada. Su primitiva imaginación poblaba la oscuridad subterránea de formas espantosas. Además, su razón le decía que no lo habían colocado allí simplemente para confinarlo. Sus captores no tenían motivos para perdonarlo. Lo habían colocado en esos pozos para una condena definitiva. Se maldijo a sí mismo por rechazar su oferta, incluso cuando su obstinada hombría se rebelaba ante la idea, y sabía que si lo sacaban y le daban otra oportunidad, su respuesta sería la misma. No vendería a sus súbditos al carnicero. Y, sin embargo, había sido sin pensar en la ganancia de nadie más que en la suya propia que se había apoderado del reino originalmente. Así de sutil es el instinto de responsabilidad soberana que a veces entra incluso en un saqueador infraganti. Conan pensó en la última abominable amenaza de Chota y gimió con furia enfermiza, sabiendo que no era una fanfarronada. Los hombres y las mujeres no eran para el mago más que el insecto retorcido para el científico. Manos suaves y blancas que lo habían acariciado, labios rojos que habían estado presionados contra los suyos, delicados pechos blancos que habían temblado ante sus ardientes y feroces besos, para ser despojados de su delicada piel, blanca como el marfil y rosada como pétalos jóvenes. De los labios de Conan brotó un grito tan espantoso e inhumano en su loca furia que un oyente se habría quedado mirando con horror al saber que provenía de una garganta humana. Los estremecedores ecos lo sobresaltaron y le recordaron vívidamente su propia situación al rey. Miró con miedo a la oscuridad exterior y pensó en los espeluznantes relatos que había oído sobre la crueldad nigromántica de Chota, y fue con una sensación helada en la espalda que se dio cuenta de que debían de ser las mismísimas salas del terror nombradas en la estremecedora leyenda, los túneles y mazmorras en los que Chota realizaba horribles experimentos con seres humanos, bestiales, se murmuraba, demoníacos, manipulando blasfemamente los elementos básicos desnudos de la vida misma. Se rumoreaba que el poeta loco Rinaldo había visitado estos pozos y que el mago le había mostrado horrores, y que las monstruosidades sin nombre a las que aludía en su horrible poema, La canción del pozo, no eran meras fantasías de un cerebro trastornado. Ese cerebro se había hecho polvo bajo el hacha de batalla de Conan la noche en que el rey había luchado por su vida con los asesinos que el loco rimador había conducido al palacio traicionado, pero las estremecedoras palabras de esa espantosa canción aún resonaban en los oídos del rey mientras estaba allí encadenado. Incluso con el pensamiento, el cimmerio se quedó paralizado por un suave susurro, que helaba la sangre por su implicación. Se puso tenso en una actitud de escucha, dolorosa por su intensidad. Una mano helada le acarició la columna. Era el inconfundible sonido de escamas flexibles deslizándose suavemente sobre la piedra. El sudor frío le perlaba la piel, mientras más allá del anillo de luz tenue veía una forma vaga y colosal, horrible incluso en su vaguedad. Se erguía,
balanceándose ligeramente, y unos ojos amarillos le miraban con frialdad desde las sombras. Lentamente, una enorme y horrible cabeza en forma de cuña tomó forma ante sus ojos dilatados, y de la oscuridad rezumaba, en espirales escamosas y fluidas, el horror supremo del desarrollo reptiliano. Era una serpiente que empequeñecía todas las ideas previas de Conan sobre las serpientes. Se extendía desde su cola puntiaguda hasta su cabeza triangular, que era más grande que la de un caballo, unos 20 metros. En la tenue luz, sus escamas brillaban fríamente, blancas como la escarcha. Sin duda, este reptil había nacido y crecido en la oscuridad, pero sus ojos estaban llenos de maldad y visión certera. Enroscó sus titánicas espirales frente al cautivo, y la gran cabeza sobre el arqueado cuello se balanceó a unos centímetros de su rostro. Su lengua bífida casi rozó sus labios mientras entraba y salía, y su hedor fétido hizo que sus sentidos se tambalearan con náuseas. Los grandes ojos amarillos le ardían en los suyos, y Conan devolvió el fulgor de un lobo atrapado. Luchó contra el impulso loco de agarrar el gran cuello arqueado con sus manos desgarradas. Fuerte más allá de la comprensión del hombre civilizado, había roto el cuello de una pitón en una batalla diabólica en la costa estigia, en sus días de corsario. Pero este reptil era venenoso, vio los grandes colmillos, de 30 centímetros de largo, curvados como cimitarras. De ellos goteaba un líquido incoloro que él sabía instintivamente que era la muerte. Podría aplastar ese cráneo en forma de cuña con un puño cerrado desesperado, pero sabía que al primer indicio de movimiento, el monstruo atacaría como un rayo. No fue por ningún proceso de razonamiento lógico que Conan permaneció inmóvil, ya que la razón podría haberle dicho, ya que de todos modos estaba condenado, que incitara a la serpiente a atacar y acabar de una vez. Fue el ciego instinto negro de autoconservación lo que lo mantuvo rígido como una estatua de hierro. Ahora el gran barril se alzaba y la cabeza se balanceaba por encima de la suya, mientras el monstruo investigaba la antorcha. Una gota de veneno cayó sobre su muslo desnudo, y la sensación fue como la de una daga al rojo vivo clavada en su carne. Rojos chorros de agonía atravesaron el cerebro de Conan, pero se mantuvo inmóvil, ni un músculo se movió ni pestañeó, no traicionó el dolor de la herida que le dejó una cicatriz que llevó hasta el día de su muerte. La serpiente se balanceaba sobre él, como si tratara de determinar si realmente había vida en esta figura que permanecía inmóvil como si estuviera muerta. Entonces, de repente, inesperadamente, la puerta exterior, casi invisible en las sombras, resonó estridente. La serpiente, desconfiada como todas las de su especie, se revolvió con una rapidez increíble para su tamaño y desapareció con un largo deslizamiento por el pasillo. La puerta se abrió y permaneció abierta. La reja se retiró y una enorme figura oscura quedó enmarcada en el resplandor de las antorchas del exterior. La figura se deslizó hacia dentro, tirando de la reja en parte hacia atrás, dejando el cerrojo en posición. Cuando se movió hacia la luz de la antorcha sobre la cabeza de Conan, el rey vio que se trataba de un hombre negro gigantesco, completamente desnudo, que llevaba en una mano una espada enorme y en la otra un manojo de llaves. El negro habló en un dialecto costero, y Conan respondió, había aprendido la jerga cuando era corsario en las costas de Kush. Hace tiempo que deseo conocerte, Amle. El negro llamó a Conan Amle, el león, nombre por el que los cusitas conocían al cimmerio en sus días de pirata. El cráneo lanudo del esclavo se partió en una sonrisa animal, mostrando colmillos blancos, pero sus ojos brillaron rojos a la luz de la antorcha. Me he arriesgado mucho para este encuentro. Mira. ¿Las llaves de tus cadenas? Se las robé a Sukeli. ¿Qué me das a cambio? Colgó las llaves frente a los ojos de Conan. 10.000 lunas de oro, respondió el rey rápidamente, con una nueva esperanza surgiendo con fuerza en su pecho. No es suficiente, gritó el negro, con una feroz exultación brillando en su rostro de ébano. No es suficiente para los riesgos que corro.
Las mascotas de Xota podrían salir de la oscuridad y comerme, y si Sukeli descubre que he robado sus llaves, me colgará por mí. Bueno, ¿qué me darás? 15.000 lunas y un palacio en Poitain, ofreció el rey. El negro gritó y dio patadas en un frenesí de gratificación bárbara. ¿Más?, gritó. ¿Ofrecedme más? ¿Qué me daréis? Perro negro. Conan sintió una niebla roja de furia atravesarle los ojos. Si fuera libre, os partiría la espalda. ¿Te ha enviado Sukeli para burlarte de mí? Sukeli no sabe nada de mi llegada, hombre blanco, respondió el negro, estirando su grueso cuello para mirar fijamente los ojos salvajes de Conan. Te conozco desde hace mucho tiempo, desde los días en que yo era jefe de un pueblo libre, antes de que los estigios me capturaran y me vendieran al norte. ¿No recuerdas el saqueo de Abombi, cuando tus lobos marinos se abalanzaron sobre nosotros? Frente al palacio del rey Ajaga mataste a un jefe y un jefe huyó de ti. Mi hermano fue quien murió, yo fui quien huyó. Exijo de ti un precio de sangre, ande. Libérame y te pagaré tu peso en piezas de oro, gruñó Conan. Los ojos rojos brillaron, los dientes blancos relucieron como los de un lobo a la luz de la antorcha. Sí, perro blanco, eres como todos los de tu raza, pero para un hombre negro el oro nunca puede pagar la sangre. El precio que pido es, tu cabeza. La última palabra fue un grito maníaco que hizo estremecer los ecos. Conan se tensó, inconscientemente forzando sus grilletes en su aversión a morir como una oveja, luego se quedó paralizado por un horror mayor. Sobre el hombro del negro vio una vaga forma horrible balanceándose en la oscuridad. Xota nunca lo sabrá, se rió el negro con maldad, demasiado absorto en su triunfo jactancioso como para prestar atención a nada más, demasiado ebrio de odio como para saber que la muerte se balanceaba detrás de su hombro. No entrará en las bóvedas hasta que los demonios te hayan arrancado los huesos de sus cadenas. Tendré tu cabeza, Ambe. Enderezó sus piernas anudadas como columnas de ébano y blandió la enorme espada con ambas manos, sus grandes músculos negros retorciéndose y crujiendo a la luz de las antorchas. Y en ese instante, la sombra titánica que había detrás de él se abalanzó hacia abajo y hacia afuera, y la cabeza en forma de cuña golpeó con un impacto que resonó por los túneles. No se oyó ningún sonido de los gruesos labios carnosos que se abrieron de par en una agonía fugaz. Con el ruido sordo del golpe, Conan vio cómo la vida se escapaba de los grandes ojos negros con la rapidez con la que se apaga una vela. El golpe lanzó el gran cuerpo negro a través del pasillo, horriblemente. La gigantesca forma sinuosa se arremolinó a su alrededor en espirales relucientes que lo ocultaron de la vista, y el chasquido y el astillamiento de los huesos llegaron claramente a los oídos de Conan. Entonces algo hizo que su corazón saltara como loco. La espada y las llaves habían salido volando de las manos del negro para estrellarse y tintinear en la piedra, y las llaves yacían casi a los pies del rey. Intentó agacharse para cogerlas, pero la cadena era demasiado corta, casi asfixiado por los latidos frenéticos de su corazón, se quitó una sandalia y las agarró con los dedos de los pies, levantando el pie, las sujetó con fuerza, reprimiendo apenas el grito de feroz júbilo que se elevó instintivamente a sus labios. Tras un instante de forcejeo con los enormes candados, quedó libre. Recogió la espada caída y miró a su alrededor. Solo la oscuridad vacía se encontró con sus ojos, en la que la serpiente había arrastrado un objeto destrozado y hecho jirones que solo se parecía vagamente a un cuerpo humano. Conan se volvió hacia la puerta abierta. Unos pocos pasos rápidos lo llevaron al umbral, una risa aguda y estridente resonó en las bóvedas, y la reja se cerró bajo sus propios dedos, el cerrojo se estrelló. A través de los barrotes se asomó un rostro como una gárgola tallada diabólicamente burlona, Sukeli el eunuco, que había seguido sus llaves robadas. Seguramente no vio, en su regodeo, la espada en la mano del prisionero. Con una terrible maldición,
Conan golpeó como una cobra, la gran espada silbó entre los barrotes y la risa de Sukeli se convirtió en un grito de muerte. El gordo eunuco se dobló por la mitad, como si se inclinara ante su asesino, y se arrugó como sebo, sus manos regordetas agarrando en vano sus entrañas derramadas. Conan gruñó con salvaje satisfacción, pero seguía siendo un prisionero. Sus llaves eran inútiles contra el cerrojo que solo se podía abrir desde fuera. Su experimentado tacto le decía que los barrotes eran duros como la espada, un intento de abrirse camino hacia la libertad solo astillaría su única arma. Sin embargo, encontró abolladuras en esos barrotes adamantinos, como las marcas de unos colmillos increíbles, y se preguntó con un estremecimiento involuntario qué monstruos sin nombre habían asaltado tan terriblemente las barreras. A pesar de todo, solo había una cosa que podía hacer, y era buscar alguna otra salida. Tomó la antorcha del nicho y se adentró en el pasillo, espada en mano. No vio ningún rastro de la serpiente ni de su víctima, solo una gran mancha de sangre en el suelo de piedra. La oscuridad lo acechaba en silencio, apenas disipada por la luz parpadeante de su antorcha. A ambos lados vio aberturas oscuras, pero se mantuvo en el pasillo principal, observando cuidadosamente el suelo que tenía delante, por si caía en algún hoyo. Y de repente oyó el sonido de una mujer que lloraba lastimeramente. Otra de las víctimas de Tsota, pensó, maldiciendo de nuevo al mago, y desviándose, siguió el sonido por un túnel más pequeño, húmedo y frío. El llanto se acercaba a medida que avanzaba, y al levantar su antorcha distinguió una vaga forma en las sombras. Al acercarse, se detuvo con repentino horror ante el bulto amorfo que se extendía ante él. Sus contornos inestables sugerían algo así como un pulpo, pero sus tentáculos malformados eran demasiado cortos para su tamaño, y su sustancia era una cosa temblorosa y gelatinosa que le producía náuseas al mirarla. De entre esta repugnante masa gelatinosa se alzó una cabeza parecida a la de una rana, y se quedó helado de horror y náuseas al darse cuenta de que el sonido de llanto provenía de esos labios obscenos y llorosos. El ruido se convirtió en una risa abominable y aguda cuando los grandes ojos inestables de la monstruosidad se posaron sobre él, y movió su temblorosa masa hacia él. Retrocedió y huyó por el túnel, sin confiar en su espada. La criatura podría estar compuesta de materia terrestre, pero verlo le sacudía el alma, y dudaba del poder de las armas hechas por el hombre para hacerle daño. Durante un corto trecho la oyó tambalearse y chapotear tras él, gritando con una risa horrible. La nota inconfundiblemente humana en su alegría casi hizo tambalear su razón. Era exactamente la misma risa que había oído burbujear obscenamente en los labios gordos de las mujeres lascivas de Sadizar, la ciudad de la maldad, cuando las niñas cautivas eran desnudadas en el bloque de subastas públicas. ¿Con qué artes infernales había dado vida Tsota a este ser antinatural? Conan sintió vagamente que había contemplado una blasfemia contra las leyes eternas de la naturaleza. Corrió hacia el corredor principal, pero antes de llegar a él cruzó una especie de pequeña cámara cuadrada, donde se cruzaban dos túneles. Al llegar a esta cámara, se dio cuenta de repente de una pequeña masa rechoncha en el suelo delante de él, luego, antes de que pudiera controlar su huida o desviarse, su pie golpeó algo blando que chilló estridentemente, y cayó de cabeza. La antorcha se le escapó de la mano y se apagó al golpear el suelo de piedra. Medio aturdido por la caída, Conan se levantó y tanteó en la oscuridad. Su sentido de la orientación estaba confuso y no podía decidir en qué dirección estaba el corredor principal. No buscó la antorcha, ya que no tenía forma de reavivarla. Sus manos a tientas encontraron las aberturas de los túneles y eligió uno al azar. Nunca supo cuánto tiempo lo atravesó en la más absoluta oscuridad, pero de repente su instinto de bárbaro ante el peligro cercano lo detuvo en seco. Tuvo la misma sensación que había tenido al estar al borde de grandes precipicios en la oscuridad. Se puso a cuatro patas, avanzó lentamente, de repente, su mano extendida encontró el borde de un pozo, en el que el suelo del túnel caía abruptamente. Tan abajo como pudo llegar, los lados caían en picado,
húmedos y viscosos al tacto. Estiró un brazo en la oscuridad y apenas pudo tocar el borde opuesto con la punta de su espada. Podía saltar, pero no tenía sentido. Había tomado el túnel equivocado y el corredor principal estaba en algún lugar detrás de él. Incluso mientras pensaba esto, sintió un leve movimiento de aire, un viento sombrío, que se elevaba desde el pozo, agitaba su melena negra. La piel de Conan se erizó. Trató de convencerse de que este pozo estaba conectado de alguna manera con el mundo exterior, pero sus instintos le decían que era algo antinatural. No estaba simplemente dentro de la colina, estaba debajo de ella, muy por debajo del nivel de las calles de la ciudad. ¿Cómo podía entonces un viento exterior encontrar su camino hacia las fosas y soplar desde abajo? Un débil latido pulsaba en ese viento fantasmal, como tambores que golpeaban, muy por debajo. Un fuerte estremecimiento sacudió al rey de Aquilonia. Se puso de pie y retrocedió, y mientras lo hacía algo salió flotando del pozo. Conan no sabía qué era. No podía ver nada en la oscuridad, pero sintió claramente una presencia, una inteligencia invisible e intangible que se cernía malignamente cerca de él. Se dio la vuelta y huyó por donde había venido. A lo lejos vio una pequeña chispa roja. Se dirigió hacia ella y, mucho antes de que pensara haberla alcanzado, chocó de frente contra una pared sólida y vio la chispa a sus pies. Era su antorcha, la llama se había apagado, pero el extremo era un carbón brillante. Con cuidado la levantó y sopló sobre ella, avivándola para que volviera a arder. Suspiró cuando el pequeño resplandor saltó. Estaba de vuelta en la cámara donde se cruzaban los túneles y recuperó su sentido de la orientación. Localizó el túnel por el que había salido del corredor principal, e incluso cuando comenzó a dirigirse hacia él, la llama de su antorcha parpadeó violentamente como si la soplaran unos labios invisibles. De nuevo sintió una presencia, y levantó la antorcha, mirando a su alrededor. No vio nada, sin embargo, percibió, de alguna manera, una cosa invisible y sin cuerpo que flotaba en el aire, goteando babas y pronunciando obscenidades que no podía oír, pero de las que era consciente de alguna manera instintiva. Giró con saña su espada y sintió como si estuviera cortando telarañas. Un horror frío lo sacudió entonces, y huyó por el túnel, sintiendo un aliento ardiente y fétido en su espalda desnuda mientras corría. Pero cuando salió al amplio corredor, ya no percibió ninguna presencia, visible o invisible. Bajó por él, esperando momentáneamente que demonios con colmillos y garras saltaran sobre él desde la oscuridad. Los túneles no estaban en silencio. De las entrañas de la tierra, en todas direcciones, llegaban sonidos que no pertenecían a un mundo sano. Había risitas, chillidos de alegría demoníaca, largos aullidos estremecedores, y una vez la inconfundible risa chillona de una hiena terminó terriblemente en palabras humanas de blasfemia. Oyó el golpeteo de pies sigilosos, y en las bocas de los túneles vislumbró formas sombrías, de contornos monstruosos y anormales. Era como si hubiera vagado por el infierno, un infierno creado por Xotalanti. Pero las cosas sombrías no entraron en el gran corredor, aunque oyó claramente la succión voraz de unos labios babeantes y sintió el resplandor ardiente de unos ojos hambrientos. Y pronto supo por qué. Un sonido deslizante detrás de él lo electrificó, y saltó a la oscuridad de un túnel cercano, sacudiendo su antorcha. Al final del pasillo oyó a la gran serpiente arrastrándose, lenta por su reciente y espantosa comida. A su lado, algo gimió de miedo y se escabulló en la oscuridad. Evidentemente, el pasillo principal era el coto de caza de la gran serpiente y los otros monstruos le daban espacio. Para Conan, la serpiente era el menos horrible de todos, casi sentía un parentesco con ella cuando recordaba el llanto, la obscenidad risueña y la cosa goteante y babosa que salió del pozo. Al menos era de materia terrenal, era una muerte reptante, pero solo amenazaba con la extinción física, mientras que estos otros horrores amenazaban también la mente y el alma.
Después de que pasó por el pasillo, él lo siguió, a lo que esperaba que fuera una distancia segura, encendiendo su antorcha de nuevo. No había ido muy lejos cuando oyó un gemido bajo que parecía emanar de la entrada negra de un túnel cercano. La precaución le advirtió que continuara, pero la curiosidad lo condujo al túnel, sosteniendo en alto la antorcha que ahora era poco más que un muñón. Estaba preparado para ver cualquier cosa, pero lo que vio fue lo que menos esperaba. Estaba mirando hacia una amplia celda, y un espacio de esta estaba enjaulado con barras estrechamente colocadas que se extendían desde el suelo hasta el techo, firmemente fijadas en la piedra. Dentro de estas barras yacía una figura que, al acercarse, vio que era un hombre, o la imagen exacta de un hombre, entrelazado y atado con los zarcillos de una enredadera gruesa que parecía crecer a través de la sólida piedra del suelo. Estaba cubierto de hojas extrañamente puntiagudas y flores carmesí, no del rojo satinado de los pétalos naturales, sino de un carmesí lívido y antinatural, como una perversidad de la vida floral. Sus ramas, flexibles y adherentes, se enroscaban alrededor del cuerpo y las extremidades desnudas del hombre, pareciendo acariciar su carne encogida con besos lujuriosos y ávidos. Una gran flor se cernía exactamente sobre su boca. Un gemido bajo y bestial brotaba de sus labios sueltos, la cabeza giraba como en una agonía insoportable, y los ojos miraban fijamente a Conan. Pero no había en ellos ningún atisbo de inteligencia, estaban en blanco, vidriosos, los ojos de un idiota. Ahora la gran flor carmesí se inclinó y presionó sus pétalos sobre los labios retorcidos. Las extremidades del desdichado se retorcían de angustia, los zarcillos de la planta temblaban como en éxtasis, vibrando en toda su longitud serpenteante. Oleadas de matices cambiantes surgieron sobre ellos, su color se hizo más profundo, más venenoso. Conan no entendía lo que veía, pero sabía que contemplaba algún tipo de horror. Hombre o demonio, el sufrimiento del cautivo conmovió el corazón caprichoso e impulsivo de Conan. Buscó una entrada y encontró una puerta enrejada en los barrotes, cerrada con una pesada cerradura, para la que encontró una llave entre las que llevaba, y entró. Al instante, los pétalos de las flores lívidas se extendieron como la capucha de una cobra, los zarcillos se alzaron amenazadoramente y toda la planta se sacudió y se balanceó hacia él. Aquí no había un crecimiento ciego de vegetación natural. Conan sintió una inteligencia maligna, la planta podía verlo, y sintió que su odio emanaba de ella en ondas casi tangibles. Al acercarse con cautela, vio el tallo de la raíz, un tallo repulsivamente flexible más grueso que su muslo, e incluso cuando los largos zarcillos se arqueaban hacia él con un traqueteo de hojas y un silbido, blandió su espada y cortó el tallo de un solo golpe. Al instante, el desdichado que tenía entre sus garras fue arrojado violentamente a un lado mientras la gran enredadera azotaba y anudaba como una serpiente decapitada, enrollándose en una enorme bola irregular. Los zarcillos se retorcían y se agitaban, las hojas temblaban y sonaban como castañuelas, y los pétalos se abrían y cerraban convulsivamente, luego, toda la longitud se enderezó sin fuerzas, los vivos colores palidecieron y se atenuaron, y un líquido blanco y maloliente rezumó del muñón cortado. Conan se quedó mirando, hechizado, luego un sonido lo hizo reaccionar, con la espada levantada. El hombre liberado estaba de pie, observándolo. Conan se quedó boquiabierto de asombro. Los ojos del rostro desgastado ya no estaban inexpresivos. Oscuros y meditativos, estaban llenos de inteligencia, y la expresión de imbecilidad había desaparecido del rostro como una máscara. La cabeza era estrecha y bien formada, con una espléndida frente alta. Todo el cuerpo del hombre era aristocrático, evidente tanto en su alta y esbelta figura como en sus pequeños y esbeltos pies y manos. Sus primeras palabras fueron extrañas y sorprendentes. ¿Qué año es este?, preguntó, hablando Kotick. Hoy es el 10º día del mes de Yuluk, del año de la gacela, respondió Conan. Yakkoolan Istr, murmuró el desconocido. ¿10 años? Se pasó una mano por la frente,
sacudiendo la cabeza como para despejar su cerebro de telarañas. Todo está aún borroso. Después de un vacío de 10 años, no se puede esperar que la mente comience a funcionar con claridad de inmediato. ¿Quién eres? Conan, antaño de Cimmeria. Ahora rey de Aquilonia. Los ojos del otro mostraron sorpresa. ¿De verdad? ¿Y Namerides? Lo estrangulé en su trono la noche que tomé la ciudad real, respondió Conan. Una cierta ingenuidad en la respuesta del rey hizo que el extraño temblara de los labios. Perdón, Majestad. Debería haberle agradecido el servicio que me ha prestado. Soy como un hombre que se despierta de repente de un sueño más profundo que la muerte y es acribillado por pesadillas de agonía más feroces que el infierno, pero entiendo que usted me ha liberado. Dígame, ¿por qué cortó el tallo de la planta Yotra en lugar de arrancarla de raíz? Porque aprendí hace mucho tiempo a evitar tocar con mi carne aquello que no entiendo, respondió el cimmerio. Bien por ti, dijo el desconocido. Si hubieras sido capaz de arrancarla, podrías haber encontrado cosas aferradas a las raíces contra las que ni siquiera tu espada prevalecería. Las raíces de Yotra están en el infierno. Pero, ¿quién eres?, preguntó Conan. Los hombres me llamaban Pilies. ¿Qué?, exclamó el rey. Pilies el hechicero, el rival de Xotalanti, que desapareció de la faz de la tierra hace 10 años. No del todo de la tierra, respondió Pilies con una sonrisa irónica. Xota prefirió mantenerme vivo, en grilletes más sombríos que el hierro oxidado. Me encerró aquí con esta flor del diablo cuyas semillas descendieron a través del cosmos negro desde Yagel maldito, y solo encontraron campo fértil en la corrupción que se retuerce como gusanos y se agita en los suelos del infierno. No podía recordar mi hechicería y las palabras y símbolos de mi poder, con esa cosa maldita agarrándome y bebiendo mi alma con sus repugnantes caricias. Chupó el contenido de mi mente día y noche, dejando mi cerebro tan vacío como una jarra de vino rota. ¿10 años? Que Istr nos proteja. Conan no encontró respuesta, pero se quedó de pie sosteniendo el muñón de la antorcha y arrastrando su gran espada. Seguramente el hombre estaba loco, pero no había locura en los ojos oscuros que lo miraban con tanta calma. Dime, ¿está el mago negro en Corchemis? Pero no hace falta que respondas. Mis poderes comienzan a despertar, y percibo en tu mente una gran batalla y un rey atrapado por la traición. Y veo a Xotalanti cabalgando con fuerza hacia el Tibor con Estrabonus y el rey de Oufer. Mucho mejor. Mi arte es demasiado frágil por el largo letargo para enfrentarme a Xota todavía. Necesito tiempo para recuperar fuerzas, para reunir mis poderes. Salgamos de estos pozos. Conan sacudió sus llaves con desaliento. La rejilla de la puerta exterior está asegurada por un cerrojo que solo se puede accionar desde fuera. ¿No hay otra salida de estos túneles? Solo hay una, que a ninguno de los dos nos gustaría usar, ya que va hacia abajo y no hacia arriba, se rió Pilies. Pero no importa. Vamos a ver la reja. Se dirigió hacia el pasillo con pasos inseguros, como de miembros sin usar durante mucho tiempo, que gradualmente se volvieron más seguros. Mientras lo seguía, Conan comentó con inquietud, hay una maldita serpiente enorme que se arrastra por este túnel. Tengamos cuidado de no pisar su boca. Lo recuerdo de antaño, respondió Pilies con tristeza, sobre todo porque me vi obligado a observar cómo se alimentaba de 10 de mis acólitos. Es Sata, el viejo, la mascota más importante de Xota. ¿Excavó Xota estos pozos con el único fin de albergar sus malditas monstruosidades? Preguntó Conan. Él no las cavó. Cuando se fundó la ciudad hace 3000 años, había ruinas de una ciudad anterior en esta colina y sus alrededores. El rey Kossusube, el fundador, construyó su palacio en la colina, al cavar sótanos debajo de ella,
se encontró con una puerta tapiada, en la que entró y descubrió los pozos, que eran más o menos como los vemos ahora. Pero su gran visir tuvo un final tan espantoso en ellos que Cosus, asustado, volvió a tapiar la entrada. Dijo que el visir cayó en un pozo, pero él hizo rellenar los sótanos y más tarde abandonó el propio palacio y se construyó otro en las afueras, del que huyó presa del pánico al descubrir un moho negro esparcido por el suelo de mármol de su palacio una mañana. Luego partió con toda su corte hacia el extremo oriental del reino y construyó una nueva ciudad. El palacio de la colina quedó en desuso y cayó en ruinas. Cuando Ab-Kuthoy revivió las glorias perdidas de Corchemis, construyó allí una fortaleza. Correspondió a Tzotalanti levantar la ciudadela escarlata y abrir de nuevo el camino a las fosas. Cualquiera que fuera el destino que se abatió sobre el gran visir de Cosus, Sota lo evitó. No cayó en ningún pozo, aunque sí descendió a uno que encontró, y salió con una expresión extraña que no ha abandonado sus ojos desde entonces. He visto ese pozo, pero no me interesa buscar en él la sabiduría. Soy un hechicero, y soy más viejo de lo que los hombres creen, pero soy humano. En cuanto a Tzota, los hombres dicen que una bailarina de Sadizar durmió demasiado cerca de las ruinas prehumanas de la colina Dagot y se despertó en las garras de un demonio negro. De esa unión profana nació un híbrido maldito al que los hombres llaman Tzotalanti. Conan gritó con fuerza y retrocedió, empujando a su compañero hacia atrás. Ante ellos se alzaba la gran forma blanca y brillante de Sata, con un odio eterno en sus ojos. Conan se tensó para un ataque loco y berserker, empujar el cigarro encendido hacia ese rostro diabólico y lanzar su vida al golpe de espada desgarrador. Pero la serpiente no lo miraba. Miraba por encima del hombro al hombre llamado Pilies, que estaba de pie con los brazos cruzados, sonriendo. Y en los grandes y fríos ojos amarillos, lentamente, el odio se extinguió en un destello de puro miedo, la única vez que Conan vio tal expresión en los ojos de un reptil. Con un torbellino vertiginoso como el barrido de un fuerte viento, la gran serpiente desapareció. ¿Qué vio para asustarlo?, preguntó Conan, mirando a su compañero con inquietud. La gente escamosa ve lo que escapa al ojo mortal, respondió Pilies crípticamente. Tú ves mi apariencia carnal, él vio mi alma desnuda. Un goteo helado perturbó la columna vertebral de Conan, y se preguntó si, después de todo, Pilies era un hombre, o simplemente otro demonio de las fosas con una máscara de humanidad. Contempló la conveniencia de atravesar con su espada la espalda de su compañero sin más vacilaciones. Pero mientras reflexionaba, llegaron a la reja de acero, grabada en negro en las antorchas más allá, y al cuerpo de Sukeli. Contempló la conveniencia de atravesar con su espada la espalda de su compañero sin más vacilaciones. Pero mientras reflexionaba, llegaron a la reja de acero, grabada en negro en las antorchas del fondo, y al cuerpo de Sukeli, todavía desplomado contra los barrotes en un amasijo de color carmesí. Pilies se rió, y su risa no era agradable de escuchar. Por las caderas de marfil de Istr, ¿quién es nuestro portero? He aquí nada menos que el noble Sukeli, que colgó a mis jóvenes por los pies y les arrancó la piel entre carcajadas. ¿Duermes, Sukeli? ¿Por qué yaces tan rígido, con tu barriga gorda hundida como la de un cerdo sacrificado? Está muerto, murmuró Conan, incómodo al escuchar esas palabras descabelladas. Vivo o muerto, se rió Pilies, nos abrirá la puerta. Apretó las manos con fuerza y gritó, levántate, Sukeli. Levántate del infierno y levántate del suelo sangriento y abre la puerta a tus amos. Levántate, te digo. Un gemido espantoso resonó en las bóvedas. A Conan se le pusieron los pelos de punta y sintió que un sudor pegajoso le recorría la piel. Porque el cuerpo de Sukeli se agitó y se movió, con toqueteos infantiles de sus gordas manos. La risa de Pilies fue despiadada como un hacha de pedernal, mientras la figura del eunuco se tambaleaba erguida, agarrándose a los barrotes de la reja. Conan, que lo miraba fijamente,
sintió que la sangre se le helaba y que la médula de sus huesos se le convertía en agua, porque los ojos de Sukeli, abiertos de par en par, estaban vidriosos y vacíos, y de la gran herida en su vientre colgaban sus entrañas flácidas en el suelo. Los pies del eunuco tropezaban entre sus entrañas mientras accionaba el cerrojo, moviéndose como un autómata sin cerebro. Cuando se movió por primera vez, Conan pensó que, por alguna increíble casualidad, el eunuco estaba vivo, pero el hombre estaba muerto, llevaba muerto horas. Pilies se paseó por la reja abierta, y Conan se coló detrás de él, el sudor chorreándole del cuerpo, alejándose de la horrible figura que se desplomaba sobre las piernas flácidas contra la reja que mantenía abierta. Pilies pasó sin mirar atrás y Conan lo siguió, presa de una pesadilla y náuseas. No había dado media docena de zancadas cuando un golpe sordo y húmedo lo hizo recobrar el sentido. El cadáver de Sukeli yacía inerte al pie de la rejilla. Su tarea ha terminado, y el infierno vuelve a abrirse ante él, comentó Pilies amablemente, fingiendo cortésmente no darse cuenta del fuerte estremecimiento que sacudió el poderoso cuerpo de Conan. Él abrió el camino por la larga escalera y atravesó la puerta de bronce coronada por una calavera en la parte superior. Conan agarró su espada, esperando una avalancha de esclavos, pero el silencio se apoderó de la ciudadela. Atravesaron el pasillo negro y llegaron a aquel en el que se balanceaban los incensarios, esparciendo su incesante incienso. Aún no vieron a nadie. Los esclavos y soldados están acuartelados en otra parte de la ciudadela, comentó Pilies. Esta noche, con su amo fuera, sin duda estarán borrachos de vino o de zumo de loto. Conan echó un vistazo a través de una ventana arqueada con marcos dorados que daba a un amplio balcón, y juró sorprendido al ver el cielo azul oscuro salpicado de estrellas. Había sido poco después del amanecer cuando lo arrojaron a los fosos. Ahora era pasada la medianoche. Apenas podía darse cuenta de que había estado tanto tiempo bajo tierra. De repente sintió sed y un apetito voraz. Pilies lo condujo a una cámara con cúpula dorada, con suelo de plata y paredes de lapislázuli atravesadas por los arcos calados de muchas puertas. Con un suspiro, Pilies se dejó caer en un diván de seda. Otra vez oro y sedas, suspiró. Sota finge estar por encima de los placeres de la carne, pero es medio demonio. Yo soy humano, a pesar de mis artes negras. Me encanta la tranquilidad y el buen humor, así es como Sota me atrapó. Me atrapó indefenso con la bebida. El vino es una maldición, por el pecho de marfil de Istr, incluso mientras hablo de ello, el traidor está aquí. Amigo, sírveme una copa, espera. Olvidé que eres un rey. Yo serviré. Al diablo con eso, gruñó Conan, llenando una copa de cristal y ofreciéndosela a Pilies. Luego, levantando la jarra, bebió profundamente de la boca, haciéndose eco del suspiro de satisfacción de Pilies. El perro sabe reconocer el buen vino, dijo Conan, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Pero, por Crom, Pilies, ¿vamos a quedarnos aquí sentados hasta que sus soldados se despierten y nos corten el cuello? No temas, respondió Pilies. ¿Quieres ver cómo le va a Estrabonus? Un fuego azul ardía en los ojos de Conan, y apretó su espada hasta que sus nudillos se pusieron azules. Oh, estar frente a él con la espada en la mano, rugió. Pelias levantó un gran globo brillante de una mesa de ébano. El cristal de Tzota. Un juguete infantil, pero útil cuando no hay tiempo para la ciencia superior. Mire, su majestad. Lo puso sobre la mesa ante los ojos de Conan. El rey miró hacia unas profundidades nubladas que se hacían más profundas y se expandían. Lentamente, las imágenes se cristalizaron de la niebla y las sombras. Estaba mirando un paisaje familiar. Amplias llanuras llegaban hasta un ancho río sinuoso, más allá del cual las tierras llanas se elevaban rápidamente hasta formar un laberinto de colinas bajas.
En la orilla norte del río se alzaba una ciudad amurallada, custodiada por un foso conectado en cada extremo con el río. «Por Crom», exclamó Conan. «Es Shemmer. Los perros la asedian». Los invasores habían cruzado el río, sus pabellones se alzaban en la estrecha llanura entre la ciudad y las colinas. Sus guerreros pululaban alrededor de las murallas, su cota relucía pálidamente bajo la luna. Las flechas y las piedras llovían sobre ellos desde las torres y retrocedían tambaleándose, pero volvían a avanzar. Incluso mientras Conan maldecía, la escena cambió. Altas agujas y cúpulas relucientes se alzaban en la niebla, y él contempló su propia capital, Tamar, donde todo era confusión. Vio a los caballeros acorazados de Poitain, sus más fieles partidarios, salir cabalgando por la puerta, abucheados y silbados por la multitud que pululaba por las calles. Vio saqueos y disturbios, y hombres de armas cuyos escudos llevaban la insignia de Pegia, atrincherados en las torres y pavoneándose por los mercados. Sobre todo, como un espejismo fantasmal, vio el rostro oscuro y triunfante del príncipe Arpello de Pegia. Las imágenes se desvanecieron. Así que, deliró Conan. Mi pueblo se vuelve contra mí en cuanto les doy la espalda. No del todo, interrumpió Pilies. Han oído que estás muerto. No hay nadie que los proteja de los enemigos externos y de la guerra civil, piensan. Naturalmente, recurren al noble más fuerte para evitar los horrores de la anarquía. No confían en los poitanos, recordando las guerras anteriores. Pero Arpello está disponible, y es el príncipe más fuerte de las provincias centrales. Cuando vuelva a Aquilonia, no será más que un cadáver sin cabeza pudriéndose en la comuna del traidor. Conan rechinó los dientes. Sin embargo, antes de que puedas llegar a tu capital, recordó Pilies, Estrabonus puede estar ante ti. Al menos sus jinetes estarán devastando tu reino. Es verdad. Conan caminaba de un lado a otro de la habitación como un león enjaulado. Ni siquiera con el caballo más rápido podría llegar a Shemmer antes del mediodía. Ni siquiera allí podría hacer nada bueno, excepto morir con la gente, cuando la ciudad caiga, como caerá en unos días como máximo. De Shemmer a Tamar hay 5 días de viaje, incluso si matas a tus caballos en el camino. Antes de que pudiera llegar a mi capital y reunir un ejército, Estrabón estaría golpeando las puertas, porque reunir un ejército va a ser un infierno. Todos mis malditos nobles se habrán dispersado a sus malditos feudos a la noticia de mi muerte. Y como el pueblo ha expulsado a Trocero de Poitain, no hay nadie que impida que las codiciosas manos de Arpello se apoderen de la corona y del tesoro de la corona. Entregará el país a Estrabonus, a cambio de un trono falso, y tan pronto como Estrabonus le dé la espalda, provocará una revuelta. Pero los nobles no lo apoyarán, y eso solo dará a Estrabonus una excusa para anexionarse el reino abiertamente. Oh, Crom, y Meriset. Si tan solo tuviera alas para volar como un rayo hasta Tamar. Pelias, que estaba sentado golpeando la mesa de jade con las uñas, se detuvo de repente y se levantó con un propósito definido, haciendo un gesto a Conan para que lo siguiera. El rey obedeció, sumido en pensamientos melancólicos, y Pelias lo guió fuera de la cámara y subió un tramo de escaleras de mármol con adornos dorados que desembocaban en la cima de la ciudadela, el tejado de la torre más alta. Era de noche y un fuerte viento soplaba a través de los cielos llenos de estrellas, agitando la melena negra de Conan. Muy por debajo de ellos brillaban las luces de Corchemis, aparentemente más lejos que las estrellas que había sobre ellos. Pilies parecía retraído y distante aquí, uno en una fría grandeza inhumana en compañía de las estrellas. Hay criaturas, dijo Pilies, no solo de la tierra y el mar, sino también del aire y los confines del cielo, que habitan apartadas, desconocidas para los hombres. Sin embargo, para aquel que posee las palabras maestras, los signos y el conocimiento subyacente a todo, no son malignas ni inaccesibles. Observad y no temáis.
levantó las manos hacia el cielo y emitió una larga y extraña llamada que pareció estremecerse sin cesar en el espacio, menguando y desvaneciéndose, pero sin apagarse nunca, solo retrocediendo cada vez más en un cosmos incalculable. En el silencio que siguió, Conan oyó un repentino batir de alas en las estrellas y retrocedió cuando una enorme criatura parecida a un murciélago se posó a su lado. Vio sus grandes ojos tranquilos mirándolo a la luz de las estrellas, vio la extensión de sus alas gigantes de 14 metros. Y vio que no era ni murciélago ni pájaro. «Monta y cabalga», dijo Pilies. «Al amanecer te llevará a Tamar». «Por Crom», murmuró Conan. «¿Es esto una pesadilla de la que pronto despertaré en mi palacio de Tamar? ¿Y tú? No te dejaría solo entre tus enemigos». «No te preocupes por mí», respondió Pilies. «Al amanecer, el pueblo de Corchemis sabrá que tiene un nuevo amo. No dudes de lo que los dioses te han enviado. Nos encontraremos en la llanura junto a Shemer». Conan, lleno de dudas, se subió al lomo, agarrándose al cuello arqueado, todavía convencido de que estaba en las garras de una pesadilla fantástica. Con un gran estruendo y el trueno de las alas de Titán, la criatura se elevó en el aire, y el rey se mareó al ver las luces de la ciudad menguar muy por debajo de él.